Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Comisión de Fiscalización avanzó este viernes en la sustentación del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, con las comparecencias del juez anticorrupción Carlos Serrano y de Cristian Fierro. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre este proceso de juicio político. Se debe acabar el show, se ha dicho, parece todo que apunta a ser un show nuevamente, un show político en la Asamblea Nacional. Pero ¿cuál es la lectura que tiene el doctor Ollarte? Le preguntamos de inmediato. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, don Fausto. Un placer estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo. Y sí, efectivamente, usted ha dicho lo correcto. Creo que Mario Godoy ha hecho todos los méritos en su gestión me refiero, no a otras cosas extra gestión de Mario Godoy, para ser destituido del cargo por incumplimiento de funciones. Ahora, lo que ocurre es que en Ecuador a la gente nos gusta opinar por resultado. Es decir, queremos que el señor Mario Godoy sea destituido. Yo también lo quiero. No, varios hicimos nuestras observaciones cuando el señor se presentó a su segunda postulación, gracias a la gentileza del presidente, del entonces presidente de la Corte Nacional, señor Swing, mientras otros callaban, otros quedaban silenciados. Ahora salen a hablar, tratándose de agarrar de un juicio político, harto malo por una acusación constitucional hecha, no podía ser de otro modo por la Revolución Ciudadana. Que a veces uno no sabe si estas cosas son errores o son otra cosa. Ya que las amistades funcionan muchas veces, y muchas veces a la gente le gusta guardar las apariencias nomás, y el resto... Da la impresión, doctor Ollarte, que en este proceso, en estos días de comparecencias, escuchándole a Mario Godoy, escuchando a los asambleístas, escuchando a quienes han intervenido dentro de este proceso de sustanciación del juicio político, se ha intentado, creo que con cierto éxito y para beneficio del interpelado, en este caso, de desviar al ámbito jurídico algo que debió ser tratado en el ámbito exclusivamente político como correspondería. A ver, vamos, pues esa es otra cosa que se dice en Ecuador y se dice cuando a uno le conviene, parece. ¿Ya? Yo he visto a unos que antiguamente le defendían al señor Lazo a capa y espada pidiendo que el proceso sea poco menos que jurisdiccional, y ahora dicen que el juicio político no es juicio, sino solo político. No, pues a ver, o son las cosas o no son las cosas. ¿Tenemos consistencia o no tenemos consistencia? ¿O estamos opinando objetivamente o estamos opinando según la carita del marchante? Entonces, si el juicio político es en contra de alguien que me cae bien o que yo estoy a favor, ahí sí, rigidez, respeto absoluto a las normas, que los testimonios no sean una payasada y una farsa. Pero si me cae mal, yo creo que el señor Godoy, al igual que yo, hace hartos méritos para caerle mal a la gente. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí las normas no sirven. No. A ver, tenemos un juicio político en el cual las razones para destituir son no falta de confianza. Ya, aquí la gente se pasa, especialmente ciertos amigos penalistas, pero cojo un libro de derecho constitucional de vez en cuando. No es el sistema ecuatoriano el tema de la falta de confianza, por si acaso. En el sistema ecuatoriano, el enjuiciamiento político se da en la Constitución 2008 por incumplimiento de funciones. Y ese incumplimiento de funciones se da tanto por omisiones, es decir, por no actuar, como por actuar desviadamente. También usted incumple sus funciones cuando ejerce el cargo de modo desviado, cuando ejecuta actos contrarios a la ley, a la Constitución también. ¿Ya? Ahora, en este caso el señor Mario Godoy tenía, y creo que sigue teniendo, causales suficientes. Porque uno decía, a ver, no hemos nombrado jueces constitucionales, ya van a ser 2 años. En abril se cumplió 2 años del mandato de que tenían que nombrarse jueces constitucionales. No. El tema de completar la Corte Nacional de Justicia tampoco. El tema de la evaluación de jueces, el tema del caos jurisdiccional.
Vea, tenemos un contencioso administrativo colapsado y da igual que ahí las causas se quedan. Usted presenta la demanda, la audiencia preliminar, si Dios quiere, es dentro de 3 años, y la de juicio tal vez cuando, y que el caso salga luego de 15 años, no tiene ninguna gracia. El tema de la seguridad de los jueces y fiscales, que no es el caso del señor Serrano, pues. Dejemos de prenderle velas a la gente. Es que no es el caso, aquí han matado, en serio, tan mal estamos en Ecuador que no sabemos que aquí han matado jueces y aquí han matado fiscales. No sabemos, se nos olvidó. Ya. Pero entonces hoy dimos un testimonio del señor Serrano, otra vez tibio, porque no fue capaz de decir, perdone que diga las cosas yo sin ningún ambaje, porque yo esperaba algo de ese testimonio, y si esperaba algo, ¿qué era? Que el señor diga, señor Gaibor vino a mi oficina, me llamó por teléfono, a presionarme por el caso del señor Yasmir Cerdán, y lo hizo a nombre de Mario Godoy. No puede decir eso. No, es que hay una investigación. Apuntó directamente a Henry Gaibor y se amparó en la reserva de la investigación para referirse exclusivamente. Nadie le ha pedido que viole la reserva de la investigación previa. ¿Acaso alguien le dijo, dígame cuáles son las investigaciones fiscales que se están llevando a cabo? ¿Acaso él lo justificó así? Son las diligencias? Pero el señor era un juez anticorrupción, pues, qué miedo. No ha sabido, pues, cuál es la diferencia entre la reserva de la investigación y que te pregunten en un juicio político, en donde estás enjuiciándole por interferencia en la justicia al señor Godoy, decir, sí, el señor Gaibor, que no es el enjuiciado, puesto a nombre de Godoy. No puede decir eso. Tan temerosos estamos ahora en el Ecuador. Sí, porque dio la impresión que eran unas declaraciones bastante tibias. Creo que todos esperábamos un poco más de la intervención del juez Serrano. No todos. El wokismo abogadil del Ecuador no esperaba, que ha sido brillante la intervención del señor. ¿Sabe quién salvó la intervención del señor Serrano? Curiosamente, el contrainterrogatorio. Porque al menos en el contrainterrogatorio, qué curioso, tuvo que ser Stalin Raza, abogado de Godoy, el que le saque con tira buzón el tema de la seguridad. Porque en su intervención lastimera no dijo una media hora para estar... Pero usted considera entonces que las declaraciones de Serrano configuran en términos jurídicos una posible o una injerencia indebida en la función judicial, y me refiero concretamente... ¿Pero de quién? ¿De quién? Porque una cosa es que el señor no le haya prestado seguridad. No solo, porque esa es la bendita acusación, que yo sí la leí por si acaso, pues no como los penalistas. Yo sí me la he leído, sí la he revisado, ya está rayadita, ya. Y resulta que no se refieren a la seguridad del señor Serrano y el resto de jueces. Y el resto de fiscales, a los fiscales ni se los nombra aquí ya. Pero tenías por dónde. Pero bueno, eso al menos quedó claro hoy día. De que él sí le remitió al señor Godoy el tema del retiro de su seguridad, y que insistía en la seguridad y que insistía el señor Godoy, se hizo para variar el de las chacras. Eso es lo que hay. Pero respecto de la interferencia judicial, ¿qué es lo que tenemos? Respecto de la interferencia judicial, lo que tenemos es que el señor Gaibor, que es nombrado no por el presidente del Consejo de la Judicatura, pues es nombrado por el Pleno. Entonces, es que Godoy le nombró a Gaibor y por lo tanto es responsable de los actos de Gaibor. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que decíamos en el caso del señor Lasso? El Lasso tenía que responder por las actuaciones del señor Danilo Carrera, Cherros y todo lo demás, tenía que responder. ¿Qué decían? Luque. Exacto, Luque y compañía. ¿Qué decían? Ahora sí, pero resulta que en este caso, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de Lasso con el señor Luque, no fue Godoy pues el que le nombra, sino el Pleno. Y el Pleno del Consejo de la Judicatura no está enjuiciado. Lo mismo cuando... es que el Consejo de la Judicatura... A ver, pero entonces me faltan 4 tipos aquí, pues, en el juicio político. O le voy a caer a palos a Godoy por cosas que son del Consejo como tal. Bueno... Ahora, para referirnos a lo que acaba de decir doctor Ollarte, ¿qué tan grave es que un juez afirme, como lo ha hecho en efecto, ya referirnos directamente al retiro de la seguridad, que se le retiró la seguridad tras negarse a ceder a estas presiones respecto de un juicio, de un caso de narcotráfico? Me gustaría ver dónde estuvo la denuncia, porque el juez Serrano tenía deber de denuncia en ese caso. Por si acaso, esos son casos de deber de denuncia. Un tráfico de influencias de esa naturaleza en un proceso, ¿ya? Y luego él dice que le han retaliado, pero no nombra, por si acaso.
Entonces, porque eso está en la investigación fiscal. Ya, entonces yo no digo nada. Vea, don Fausto, no nos engañemos. En el Ecuador, a diferencia de Chile u otros países, los juicios políticos no son juicios. No sé para qué hacemos toda esta parafernalia de los testimonios. ¿Usted se acuerda en los 80 algún juicio político con testigo? En el juicio político, qué sé yo, a Luis Robles Plaza, o en los 90 a Alberto Dají, y vea que habían juicios políticos. A alguien se le ocurrió decir, llevemos testigos para que digan, vea Ollarte, venga a hablar usted sobre el juicio político, vea Ollarte, venga. A mí me invitaron en el juicio político de Lazo a hablar de la responsabilidad política, me negué. Dije, los testigos son personas que directa y por sus propios sentidos perciben los hechos del caso y pueden relatarlos. Aquí estamos con gente que da la opinión, testigos de oídas, testigos de opinión. No nos engañemos, esta es una acción de votos y punto. Votos y punto. Y con eso quiere decir que estamos frente a un show que se está montando, se sigue poniendo en escena cuando la suerte, del lado que fuera, esté echada. A ver, yo tengo la mala impresión, y espero equivocarme, de que no van a haber los votos. Incluso que pueden haber cosas aún peores. A ver, ¿qué tal si en la comisión de fiscalización no se emite informe de mayoría? Uh-huh. Si no hay los votos. Entonces hay que enviar un informe de posiciones. Solo un informe de posiciones. Y ahí tengo el primer obstáculo. ¿Por qué? Cuando yo tengo un informe de mayoría recomendando la censura, es obligatorio pasar a la fase de juicio. Obligatorio. Cuando yo tengo un informe de mayoría diciendo recomiendo el archivo, ya no es comisión de archivo, ya no puedo archivar, pero ahí se toma votación en la asamblea. Entonces, para pasar de fase, necesito simple mayoría para archivar. Verá, con poquitos votos, mitad más uno de presentes, se archiva nomás. Y para pasar se requiere mayoría absoluta. En el caso de informe de posiciones, pasa algo similar. Entonces, se te puede quedar ahí enredado. Ni siquiera tendríamos la instancia en el pleno. Pero digamos que tenemos el informe de mayoría recomendando, no sé por dónde, el juicio político. ¿Ya? Porque además le veo al señor Ferdinand Álvarez muy modosito y muy cuidadosito con las reglas del debido proceso, que yo aplaudía eso si fuera siempre. Por ejemplo, en este caso se le ha permitido... Muy discrecional. Al juez, al señor Godoy se le ha permitido intervenir a través del abogado, de don Stalin Raza. Yo solo, por poner un ejemplo nomás, recuerda usted a otro odiado en el Ecuador, señor Pablo Celi. Se le impidió el ingreso al abogado. Ni siquiera, no es que se le impidió hablar o decir, se le impidió ingresar al hemiciclo. Bravo, no, es que no es juicio. Es político nomás, entonces no hace falta el abogado. Entonces, en este caso, sí hay abogado, hay contrainterrogatorios, buenos o malos, hay testigos. Acabamos de escuchar en este mismo programa una persona que no sé si ya ha prestado testimonio o lo que sea, que es el doctor Washington Andrade, que es otro liazo, porque esto sí está metido en la acusación constitucional. Vea, aquí hay cosas llamativas. Metemos en el caso de Serrano, pero no metemos el caso de la directora provincial de Orellana, que denunció de que los jueces de Orellana estaban cooptados. La doctora Lozada. Exacto. ¿Y qué pasó con esa cuestión? Eso no es materia de juicio. ¿Por qué? Porque no nos interesa que sea materia de juicio. Lo mediático es materia de juicio. El hecho de que no haya papel en las dependencias judiciales, eso no. El tema de que el sistema de citaciones es un desastre absoluto, tampoco. Es decir, los temas administrativos que implican propiamente incumplimiento de funciones y que no es complicado probar, eso no es materia de juicio político. A mí me parecen estas cosas, siempre me ha parecido sospechosas. Claro, porque esto no está siendo parte, digamos, de lo que hemos denominado ya, y que creo que en eso hay mucha gente de acuerdo en el país, este show dentro de la Asamblea Nacional. Pero con todos los elementos que se han presentado hasta este momento, doctor Ollarte, ¿usted considera que hay una responsabilidad política por parte de Godoy con la cual debería ser censurado? A ver, si usted es un tercero imparcial, por ejemplo, hay constituciones que indican que los senados en esta materia actúan como jurados, para que no vengan a decir, es que no se juzga. Bueno, entonces, digamos que uno quiere decir, aquí debe haber al menos un grado interesante de demostración de culpabilidad. Al menos el tema ese de quitarle la seguridad como forma de retaliación me parecería que ayudó. Yo sigo insistiendo en esto.
no por la declaración inicial de Serrano, no por las preguntas suaves que le hizo la RC al señor. No vaya a ser que el señor Serrano, si le haces una pregunta medio complicada, te vaya diciendo lo que no quieres escuchar también, pues. Meten líos a terceros. Exacto, claro, pues los colaterales. Entonces, esto salió del contrainterrogatorio de la defensa de Godoy, un autogol de media cancha de esos. Yo me quedé decepcionado. Yo cuando escuché esto, el testimonio de Serrano, dije, escucha, pero el testimonio estrella es una nulidad absoluta. ¿No le parece que quizá fue un poco más duro de quien no se esperaba tanta dureza el juez Fierro? No lo escuché a Fierro, por si acaso. Y no tengo duda. ¿Por qué? Porque en el caso, o sea, cuando le vi, yo no le conozco personalmente. He visto al juez Fierro cómo actúa, lo he visto en audiencias, para bien o para mal, y me parece tipo que es recto, duro, ¿no? Se puede equivocar, yo no estoy diciendo que es perfecto, pero al menos me parece que cuando tiene que pararle el carro a la gente la para. Porque el doctor Fierro... Uy, bueno, ya voy a ver, no sé, dejemos. No, yo a Fierro, de lo que le he visto en algunas funciones jurisdiccionales, el tipo es al pan y al vino, y si me equivoqué bien y se acaba la cosa. Entonces no tengo ninguna duda de que él ha prestado un testimonio en sí bastante más duro que el que prestó. Yo le presté mucha atención al de Serrano porque pensé, bueno, esta señora está fuera. Claro, había mucha expectativa sobre la intervención de Serrano. Esto no es de hacerle barra a la gente. No es de estar aquí haciéndole barra, de no observar las cosas que están mal. Hoy día se le ha suspendido al asambleísta Andrés Castillo. Mira, señor Olsen, mire qué conveniente. ¿Por qué? Porque Andrés Castillo es un tipo que no se podía echar para atrás respecto de lo que él decía, que él estaba por la censura. Uh-huh. Ahora está suspendido. No sé si con la tristeza de Andrés Castillo, no sé si Andrés Castillo no habrá hecho, bueno, me acabo de zafar de un problemín. Pero ¿cómo sopesamos todas estas, por llamarlas entre comillas y subrayadas, coincidencias? Porque refiriéndome también a lo que dijo el juez Fierro, él hablaba de esta coincidencia que la resolución del Consejo se dio coincidentemente después de la decisión oral en contra del narcotraficante. Efectivamente. Estamos de coincidencias en coincidencias y como que no son tales. ¿Quiere que le cuente? Tan buena es esta acusación constitucional que, por ejemplo, en el caso de Serrano, una de las acusaciones que le hacen a Godoy es que ha mentido públicamente, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque este señor Godoy había dicho que no le podían aceptar la renuncia a Serrano hasta que no reduzca escrito la sentencia, en el caso de Serrano. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice la acusación constitucional? Eso no es cierto, porque sí se le puede aceptar la renuncia, lo que pasa es que ahí es otro juez. Le estamos haciendo un favorcito entonces al señor Godoy con esta acusación constitucional. Entonces puede ser otro juez, un reemplazo, el suplente, u otro juez, el nombrado, el que dicte la sentencia. Bueno, sin el principio de inmediación, chévere, pero bueno. Y en el caso de Fierro, la acusación constitucional dice, pero vea que en este caso a Fierro se le suspende para que no suscriba la sentencia escrita. A ver, ¿en qué estamos? ¿Hace falta o no la presencia del juez que escuchó la audiencia para emitir la sentencia? Yo creo que sí, porque más la Corte Constitucional ha dicho esto permanentemente. El juez que dicta la sentencia es el juez que te escuchó en audiencia, porque si de lo contrario se rompe el principio de inmediación, salvo cuestiones extrañas como una destitución o una muerte o cosas por el estilo. Pero bueno, más allá de si es necesario o no que esté el mismo juez para que suscriba la sentencia, ¿por qué en el caso de Fierro en la acusación constitucional dice una cosa y en el caso de Serrano la acusación constitucional dice otra? Es decir, ¿cómo elaboraron esto por partes? Entonces, alguien, como se hacían, no sé, esos disque trabajos en grupo, en el colegio, entonces me decía, Ollarte, vos haces el capítulo 1 y vos, Núñez, haces el 2 y yo hago el 3, ya. Entonces, después metemos ahí y juntamos el Frankenstein. Entonces ahí te sale esto. Uh-huh. En una de la acusación dices una cosa y en otra parte de la acusación dices otra cosa. Y vea que de esto dependemos para que el señor Godoy se vaya. Qué bien, estamos fregados, ¿no? Claro, tienen creo que varias, se están llenando de argumentos quienes defienden, digamos, quienes han respaldado la administración de Mario Godoy. Con esto cierro, doctor Ollarte, ¿qué posibilidad existe o cuán posible es que se puedan abrir
a raíz de estas declaraciones que me parecen graves, aun cuando no sean contundentes, pero respecto al juez Fierro, respecto de Serrano, deberían abrirse en paralelo procesos penales, más allá de lo que pueda, la suerte que pueda correr el juicio político? Que sí, pero por supuesto que sí. Yo solamente le hago un tema a los que andan diciendo de que no, de que una cosa es lo jurisdiccional, otra cosa es lo político. En Chile se enjuició políticamente a un presidente de una Corte Suprema por alzarle el teléfono a un juez. Así nomás. Y no anduvieron diciéndole que la seguridad, que la simpatía, que la tontería, que la declaración. No, una acusación sobre un solo tema bastó para un juicio político al señor Servando Jordán hace 30 años, puesto por si acaso. Acá no, aquí hay que rellenar las acusaciones, hay que poner 5 acusaciones y de cada acusación 3 subacusaciones, para no concentrarse, para ver cómo cae esto. Ahora, vea, don Fausto, no nos engañemos. En el Pleno se necesitan 2/3 para destituirle a Godoy. ¿Hay? Parece que no. 104 votos. Entonces, incluso, si esta acusación hubiese sido buena y todo el recaudo probatorio hubiese sido más o menos potable, al menos le dificultas, pues, a los que no quieren censurar a hacer la trafacía de no censurarle. Pero cuando usas el sistema de juicio político para ir a hablar del caso AAA y de tu cliente, para que llegue el otro abogado que fue sustituido por la jueza Nubia Vera a aparecer en pantalla y cosas por el estilo, bueno, perdón, pero esto a mí me parece una cosa muy sospechosa, piensa mal y acertarás, de la famosa RC. Yo te acuso, pero no te preocupes, no vamos a ser tan. Yo te acuso y busca a quien te censure. Todo le iba bien, entre comillas, a Godoy, hasta que se le ocurrió el contrainterrogatorio de en que en algo le dio un poquito de helio a ese tema de Serrano. Parece que acciones y omisiones existen, pero de momento la tiene fácil Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura. Doctor Ollarte, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Gracias nuevamente. No, ya para enojarme. Sí, algo. Gracias también. El doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, hablando sobre el proceso de juicio político. ¿En qué debería terminar? Hay elementos que todavía no parecen tener la contundencia suficiente como para llegar posteriormente a una censura. Todavía resta la fase de sustanciación de este juicio político. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando